nuestra bandera. Es el Bueno, mis hermanos, ahora sí vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. La ciudad de Colosas es una ciudad que está ubicada donde actualmente es Turquía, que es en el lugar donde estaban ubicadas las iglesias del Apocalipsis. Esta iglesia comenzó cuando el apóstol Pablo se encontraba en Efesios durante un tiempo alrededor de 3 años. No la inició el apóstol Pablo, aunque la carta la escribió Pablo, pero la iglesia la inició Epafras, fue el que inició la iglesia. Pablo escribe la carta para responder acerca de grandes problemas que habían. Siempre ha estado el gnosticismo permeando la iglesia. Esto era casi que pan de todos los días de las iglesias. Entonces Pablo escribe, porque el gnosticismo estaba enseñando de que para recibir la salvación no era suficiente la obra de Jesús, sino que se necesitaban iluminados que ayudaran a la gente. Estaba también el legalismo judío, que se pretendía, como estaban llegando gentiles al evangelio, querían judaizarlos, querían que ellos siguieran todos los rituales y las tradiciones judías, que celebraran las fiestas, el día de reposo, que se circuncidaran. Entonces Pablo muy claramente durante el transcurso de esta carta estaba haciendo apología también de la fe, porque estaban también rindiendo culto a ángeles. Por eso el texto que nosotros vamos a leer ahora es una oración. Solo esto es un pequeño contexto de lo que estaba sucediendo. Y vamos hoy a hablar de andar como es digno del Señor. Nosotros cuando ingresamos a algún grupo, digamos en nuestro campo laboral, debemos de andar de acuerdo a unos reglamentos dentro de la empresa o delante de los jefes, delante de los patrones. No podemos andar como nos place, porque hay un reglamento interno. ¿Cómo nosotros como cristianos estamos andando? ¿Cómo es digno del Señor? Porque hemos sido comprados, hemos sido redimidos, hemos sido justificados. Y yo quiero que vamos al versículo 9 del primer capítulo y vamos a leerlos hasta el 14. Cuando lo tengan me dicen amén. Y nos ponemos sobre nuestros pies para que reverenciemos la palabra. Y dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre Santo, seguimos en tu presencia, ahora pidiéndote, oh Dios, que nos hables a través de tu bendita palabra, que me uses, Señor, en esta mañana para compartir este mensaje, que tu Santo Espíritu, Señor, se glorifique en cada una de nuestras vidas y nos pueda corregir, animar y exhortar. Te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Acá vemos parte de una oración muy bonita y muy diciente. Una oración que lleva a que nos fortalezcamos, pero también una oración que lleva a que tomemos decisiones en nuestra vida. Porque el deseo del Señor es que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo. Y aquí vamos a ver 3 puntos, donde el primero, para andar como es digno del Señor, vamos a mirar cómo hacerlo. Y lo vemos en los versículos 9 y 10, que nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira que aquí el Señor nos habla de que nosotros debemos de estar llenos del conocimiento de su voluntad. Para eso nosotros necesitamos cambiar mucha forma de nuestra manera de vivir. Porque la voluntad del Señor va en aristas de salvación, de santificación. Y nosotros muchas veces vamos por un lado contrario o por el camino opuesto. Porque para eso Pablo utiliza aquí una palabra en conocimiento. En el idioma original por lo regular se utiliza la palabra noxis, pero acá Pablo utiliza la palabra epignosis. Le adhiere en el griego una conjunción, la conjunción epi, que significa un conocimiento por encima, un conocimiento superior, que es ese conocimiento que nos lleva a nosotros a discernir todo lo que es la parte moral y de valores éticos para poder vivir como al Señor le agrada, desechando el pecado. Porque la voluntad del Señor es que ningún hombre se pierda, sino que todo hombre proceda al arrepentimiento. Y por eso Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y se puede cumplir si nosotros acercamos nuestra voluntad a la de Él. Y nosotros vemos un ejemplo muy claro cuando Jesús estaba orando en Getsemaní. Antes de que lo prendieran, que lo capturaran, Él le oraba al Padre y le decía: si es posible, aparta esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque ese es el deber de cada cristiano, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque a través de la voluntad de Dios es como nosotros vamos a poder crecer espiritualmente. Él ha dejado mandamientos, principios,
preceptos para que obedezcamos. Todos en su palabra, pero somos ayudados por el Espíritu Santo en el día a día. Esa es la fortaleza y la ventaja que nosotros tenemos. Porque por nuestra propia cuenta no lo haríamos. Necesitamos de la ayuda de Él. Pero tenemos que determinar que nuestra voluntad esté alineada con la voluntad de Él. Pablo decía que ahora no vivía Él, sino que Cristo vivía en Él. Entonces la voluntad que se hacía era la voluntad del Padre. Y esta oración lleva a eso, a que estemos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Eso no nos va a llegar así. La conocemos disfrutando de la palabra del Señor. Porque cuando abrimos la palabra, el Señor nos habla. Por eso la importancia de la relación con el Señor. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo nos estamos comunicando con Él? Es fundamental. La voluntad nuestra ya nos ha enseñado muchas veces que nos equivocamos muy fácil, que hacemos lo que no está bien y que nos toca muchas veces arrepentirnos y pedir perdón. Por eso yo les invito a que empecemos a interiorizar en nosotros, en el día a día, la palabra del Señor. Porque es que esta sabiduría es para nosotros poder aprender a resolver situaciones en nuestra vida, porque es una sabiduría superior, una sabiduría que viene de Dios. Y también nos habla de que debemos de andar como es digno del Señor. Yo pregunto, no me respondan, una pregunta retórica. ¿Cómo creemos que es andar digno del Señor? El Señor aprueba nuestro andar en este momento. La palabra nos enseña cómo es nuestro andar digno del Señor, porque ser creyente es un privilegio. Amén. Pero ese privilegio implica responsabilidad, porque somos nosotros los testigos, los que estamos cada día dando a conocer el Evangelio. Y nuestras acciones deben de hablar más que nuestras palabras, porque nos habla de que debemos de dar fruto en todo, de vivir una vida con una conducta intachable, porque nosotros reflejamos a Cristo. Pablo está orando por los colosenses, está pidiéndole al Señor para que ellos puedan ser fortalecidos. Él en los primeros versículos dice cómo se están comportando, ellos están luchando, pero necesitamos en el día a día esa fortaleza del Señor. Necesitamos en el día a día obrar como a Dios le agrada. Por eso el conocimiento a Dios es más que mero conocimiento académico. A veces decimos, yo conozco a Dios. ¿Cómo conoces a Dios? Nosotros tenemos mucha relación con el cónyuge o con la persona o los familiares y aún así no los conocemos. Pero sí podemos conocer a Dios, porque Dios no cambia. Su palabra está para nosotros.
Lo que está escrito en la palabra, Él lo cumple. Por eso Él nos manda, como a Josué en el primer capítulo, a que meditemos en el libro de día y de noche, que guardemos lo que ahí está escrito. Y viene una promesa, y entonces harás prosperar tu camino, ¿cierto? Y entonces, ahí está. Nos gusta ser prósperos. El error que tenemos es que muchas veces pensamos que la prosperidad es solo económica. Y hay personas que tienen mucho dinero y están enfermos y el dinero no les alivia. Se lo pueden gastar todo. Y hay enfermedades que... Pero conocemos a un Dios que obra en medio de enfermedades y sana. Entonces es andar llenos del conocimiento como es digno, dando fruto en toda buena obra. No solo espiritual, hay que dar fruto también material. Mire, la campaña de la canasta de amor ha sido de mucha bendición y seguimos con ella adelante porque, como les he dicho, no solo es a los miembros de la congregación, llegan personas de afuera y podemos bendecirlos, porque como dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, de que ellos vendían lo que tenían, lo traían a los apóstoles y repartían, y no había falta de nada. Claro que manejando bien el versículo, porque no quiere decir de que tengo una casa, entonces voy y la vendo y me quedo sin nada y lo traigo. No, hay que entender bien, porque con ese versículo se han manipulado muchas personas y se han dejado personas en la calle. O sea, pongamos una comparación. Lo que es la lluvia y el sol para una planta, para su crecimiento, lo es la palabra del Señor para nosotros como cristianos. Si no estamos constantemente buscando del Señor, queriendo escucharlo a través de la palabra, no vamos a crecer, no vamos a crecer, vamos a seguir igual. Por eso tomemos esta porción para nosotros, la voluntad del Señor en nuestra vida, cómo hacerlo, cómo poder andar como es digno del Señor, cómo poder llevar fruto y cómo crecer. No es una cosa del otro mundo, es rendición y obediencia. Porque Él en medio de todo eso nos da una provisión. Él nos fortalece con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nos fortalece para ser pacientes, porque la obra, el cristianismo, no es fácil, porque tenemos nosotros cada día que rendirnos a Él, menguar, pero para eso necesitamos ser fortalecidos. La palabra que utiliza el apóstol acá es dunamis, dinamita, ese poder para poder cumplir las cosas, ese poder activo, que no es el resultado de una acción humana, sino que es el resultado del poder de Dios en nuestras vidas, que es el que nosotros necesitamos en el día a día. Y ese poder lo queremos. No queremos el poder del Señor. Pero para recibir del Señor esas bendiciones, también nosotros debemos de vivir una vida espiritual y que a Él le agrade. No en la carne, ni en el pecado. Debemos de vivir en comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos fortalecimiento constante de parte de Dios, porque estamos sumidos, estamos inmersos en una guerra espiritual y requiere de la ayuda constante
del Señor. Si nosotros pudiésemos ver el mundo espiritual, creo que sería de mucho temor. La palabra del Señor muestra un episodio cuando el ayudante de Eliseo, él oró para que se le permitiera que abriera sus ojos espirituales y viese que cuando el ejército de los filisteos estaba rodeando donde vivía el profeta Eliseo, ellos estaban rodeados por el ejército espiritual. Señor siempre nos está guardando, siempre nos está protegiendo, siempre nos está fortaleciendo, porque nosotros necesitamos tener mucha paciencia. La paciencia la tenemos como si fuera cobardía, como si fuera temor. Y hay veces la tomamos como algo negativo. La paciencia es fortalecimiento de carácter. El Señor vino y dejó su enseñanza. Él fue manso, paciente y tenía todo el poder. Pero nos ora Pablo para que nosotros podamos tener también esa longanimidad, o sea, ese autocontrol. Porque muchas veces reaccionamos de maneras inadecuadas ante ciertas circunstancias. Muchas veces decimos, Señor, danos paciencia. Y el Señor pone la persona que nos irrita para que aprendamos a tolerarla, para que aprendamos. Y ahí es donde decimos, Señor, no me escuchas en la oración. Sí, Él escucha. Aprende a amar a la persona, aprende a tolerar, porque eso es lo que nosotros necesitamos en el día a día. Porque esta oración no fue para que los colosenses tuvieran una mejor economía, para nada, ni para que tuvieran una mejor familia, ni un mejor trabajo. Él oró para que se pudiera soportar la adversidad. Porque eso es la vida cristiana. Estamos en una guerra, en una lucha, donde cada día necesitamos crecer y cada día el Señor se va glorificando en nuestras vidas. Amén. Pero también tenemos privilegios y lo vemos en los dos últimos versículos, cuando dice que con gozo dando gracias al Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántas personas en una entrevista de trabajo, en una capacitación, son desechados porque dicen no son aptos para X o Y labor? Y el apóstol dice que nos ha hecho aptos a nosotros. Y ninguno le ha tocado presentar entrevista, solo creer. Y creemos porque Él nos buscó primero, porque nosotros no le íbamos a buscar como dice la palabra. Él vino y nos buscó y nos hizo aptos para participar de un reino especial, de una herencia que no está acá en la tierra. Como dice la palabra, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Todo por la obra de Cristo. O sea, somos aptos. ¿Quién de aquí sabe que si el Señor en este momento lo llama, no se pierde? Hay mucha duda en relación a eso. Y el creyente muchas veces no sabe. Que no me muero y aquí ¿qué sigue?
La palabra es clara. Aquí nos están hablando de una herencia. Nos están hablando de que tenemos el sello del Espíritu Santo, que son las arras, que es la garantía de que somos hijos de Dios. Por eso los beneficios del Señor son grandes. Por eso, ¿cómo no rendirnos a su voluntad? ¿Cómo no querer andar como es digno de Él? Nosotros cometemos muchos errores en el día a día. Por eso necesitamos que el Señor siga obrando en nuestra vida. Porque estábamos en el reino de las tinieblas, como lo dice la lectura. Estábamos haciendo lo que nos agradaba y lo que desagradaba a Dios. Y Cristo, a través de su sacrificio, nos redimió. Pagó por nosotros. Ahora podemos estar en la presencia del Señor. No necesitamos un intermediario como era en el Antiguo Testamento, un sacerdote que cada año entraba al lugar santísimo a expiar los pecados del pueblo. Ahora cada uno podemos hacerlo. Dice en la epístola de Pedro que somos un reino de reyes y sacerdotes, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, llenos de privilegios, aptos, calificamos, pero como les decía al inicio, con responsabilidades. Porque andar como es digno del Señor es poder rendir mi voluntad y obedecer. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y en la palabra hay preceptos, mandamientos, órdenes para obedecer.